Buenas tardes muchachos, buenas tardes para todos, bienvenidos a la clase número 12 de Introducción a la Aerotermodinámica y Propulsión Espacial. El día de hoy continuamos con los conceptos y las condiciones que se necesitan tener en cuenta para trabajar la aerotermodinámica. Entonces hoy tenemos en nuestro contenido, la agenda de hoy es la siguiente. 1. El video del Columbia, en donde nos damos cuenta que fue responsable la aerotermodinámica, obviamente es muy importante, que hubo transferencia de energía en forma de calor por convección del aire al ala y luego en el ala, en toda la estructura, por conducción. Eso derritió el ala. Una vez empieza a derretir y empiezan a cambiar las variables, cambia la estabilidad del transbordador, cambia entonces lo que llamamos el alabeo principalmente y definitivamente ya se desintegra como se desintegró en el año 2003. Y por último hablaremos entonces de aerotermo, donde daremos todas las condiciones, donde hablaremos de las condiciones y de la información que usted debería tener en cuenta para hablar de aerotermodinámica, qué características hay y demás. Muy bien, después de haber visto entonces el video, de haber conocido el reporte del Columbia, vamos a hablar de qué ocurre con la aerotermodinámica. Entonces, en principio, ¿qué pasa? Tenemos la Tierra está girando alrededor de su propio eje, realmente la Tierra está inclinada a 23.6 grados, ¿recuerdan? Y está rotando alrededor de su propio eje y trasladándose. Mientras rota, hay otros objetos alrededor de ella que también están rotando en varias órbitas de diferentes estilos. Dependiendo del tipo de órbitas, que esto hace parte de la mecánica orbital, dependiendo del tipo de órbitas va a haber una energía. ¿Recuerdan cuál era la energía y demás? Entonces, tenemos la energía total de un sistema que es igual a la cinética más la potencial gravitacional. Y esa energía va a dar información del tipo de órbita. ¿Recuerdan cuál era? Cuando la energía es igual a cero, ¿es una órbita qué? Circular. Ok, listo, les cuento esta. Esta es una órbita parabólica y esta es una órbita. Esta será parabólica, elíptica, si esto viene así. Ok, realmente es así. La razón de ello, esta viene por acá, porque un círculo es una elipse, solo que su excentricidad vale cero, es nula. Estas de acá son órbitas en las que el sistema, el satélite o el transbordador y demás, siempre se encuentra unido a la Tierra. Y esta de acá son órbitas en las que el objeto no se encuentra unido a la Tierra. Me explico. Una órbita elíptica es una órbita de este estilo, en la que usted tiene una energía total mayor que cero. Una órbita elíptica sería esta, la anterior fue parabólica, siendo esa la Tierra. Esta es la órbita ¿de qué? De los asteroides principalmente. También podría ser hiperbólica, correcto. De hecho, una parábola es parte de una hipérbola, ¿cierto? Por la forma que tiene, solo que la hipérbola es más ancha. Ahora, teniendo en cuenta eso, ¿cuál es un asteroide que viene cada rato, Karina?
Un asteroide que viene cada rato, astrónomos. Que es un cometa, realmente, ¿cierto? Pasó por allá como en la década de los 90, pasó hace como otros 5 años más o menos. ¿No es el Halley? ¿Cierto? ¿Qué pasa entonces? Pasa lo siguiente. Esta no pertenece a esta cantidad de órbitas. Y se dice que un cuerpo alcanza energía total igual a cero. ¿Cuándo qué? Les dejo la pregunta. Sin embargo, eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa es lo siguiente. Primero, el movimiento de un cuerpo así, de esta manera, es un movimiento ¿qué? Parabólico. Si fuera parabólico, realmente yo lanzaría el marcador y me tocaría decirle adiós marcador, porque nunca más volvería a mí. Es una trayectoria parabólica. Entonces el Halley sí será un cometa que regresa constantemente. No, porque en una trayectoria parabólica el cuerpo pasa por su órbita, pasa en su órbita y sigue y ya no volvió a pasar. En una órbita elíptica sí ocurre eso. Entonces, el movimiento real de estos cuerpos, de estos objetos, no es parabólico, es más bien un movimiento elíptico. Pero es que es parabólico. Eso es otra cosa, ¿viste? Ya dirán por qué es parabólico o por qué lo consideran así. Perfecto, pero en términos de trayectoria y en mecánica orbital no se considera de esa manera. Una órbita elíptica es una órbita que tiene una energía total menor que cero y que indica que todo el cuerpo, o que el cuerpo más bien, se encuentra girando, rotando alrededor de otro. En las órbitas elípticas tenemos todos los satélites, básicamente. El transbordador era un objeto que rotaba alrededor de la Tierra y tenía su energía. Al tener su energía, tiene una energía potencial gravitacional y una energía cinética. Listo, perfecto. Ahí está el transbordador. Ahora, si aquí estaba el transbordador dando la vuelta a la Tierra, en un instante dado le dicen, ya, cierren las puertas, ya terminamos, ya terminó la misión, ya hicieron todo, ya culminaron. Perfecto, ok, muy bien. Regresen. ¿Cuánto valía esta energía potencial gravitacional? ¿Me recuerdan? Calculada por Newton. Exacto, sobre R. Y la energía cinética, la que siempre ha sido, es un medio de la masa, rapidez al cuadrado. Y ese balance es lo que le da a usted la órbita. De acuerdo a eso, una vez le dicen, listo, parta de donde está su energía inicial, era la gravitacional menos gravedad, producto de las masas, dividido la distancia, más la energía cinética. Pero esta energía cinética era nula porque él estaba quieto, ¿cierto? ¿Sí o no? No puede ser nula. ¿Por qué no puede ser nula? Por la siguiente razón. Porque cuando está dando la vuelta alrededor de la Tierra, si usted lo mira desde arriba, el transbordador tiene una velocidad que se conoce como la velocidad orbital. Y esa velocidad orbital le permite a él estar a una cierta altura. Cada objeto alrededor de la Tierra tiene una velocidad respectiva que le permite estar a una altura indicada. Entonces usted tiene la velocidad, tiene la distancia en la que se encuentra, conoce las masas, conoce la constante gravitacional, no necesita escribir la ecuación de la geodésica, o sea, no hay que meterle relatividad ahí, puede utilizar simplemente Newton, las ecuaciones de Newton. Y la energía final, ¿qué sería? La misma constante dividido un R' o R final, más bien, para que lo dejemos así, más un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que una vez el transbordador va a regresar, comienza a disminuir su distancia respecto al centro de la Tierra, que es este R que hay aquí. Comienza a cambiar. Ya no hay un R inicial, sino un R final. Y su velocidad también comienza a cambiar. Básicamente el transbordador empieza a caer a la Tierra.
Pero al principio, como no hay tanto en partículas alrededor de la Tierra, entonces ¿en qué capa de la atmósfera es que está el transbordador? En la mesósfera. No hay muchas partículas. Exósfera. Exósfera. Exósfera era la última. Y él estaba un instante antes. ¿Qué era la? Ionosfera, exacto. Entonces tenemos la exósfera, que es ya prácticamente. ¿Él estaba en cuál? La ionosfera. Ok. La exósfera es demasiado amplia. Y habíamos dicho que estaba ¿a cuánto? ¿A qué distancia? El transbordador. Lo habíamos dicho en la clase anterior. Teníamos la mesósfera, la ionosfera, la termósfera, la exósfera, la estratosfera y todas las otras ósferas. Habíamos dicho que él estaba por aquí, ¿cierto? Por la ionosfera. Listo. Ahora, entre esta y esta, ¿hay diferencia en las densidades o no? ¿Hay diferencia en las densidades de ambas capas? ¿Cuáles son las diferencias? Las temperaturas son unas, y la composición podría ser un tanto diferente. Visto en términos de un gráfico, que era el gráfico que tenía por acá, sería algo como del siguiente estilo. Esta sería la altitud H. Estarían la troposfera, que son básicamente los primeros 10 kilómetros. Y esa lo vamos a graficar respecto a la temperatura. 10 kilómetros. Todo eso va a estar dado en kilómetros. 10 kilómetros, después sigue. Estos son datos que no son muy, pues son estimados, no son precisos. Esta es la troposfera, que es donde estamos. Luego sigue la estratosfera. Luego sigue la mesósfera o mesosfera, 90 kilómetros. Y luego sigue la ionosfera, que es como unos 100, pero unos 500. Acá vale 500 kilómetros, y luego la exósfera. Entre capa y capa pues están las pausas, ¿cierto? Las pausas que ya habíamos dicho. Muy bien. Ok. Listo. La temperatura varía de la siguiente manera. Lo voy a exagerar por aquí. Viene así, aumentando linealmente, luego se devuelve, luego por aquí vuelve y se devuelve hasta por acá, luego por acá vuelve y se devuelve, y aquí es donde termina. ¿Listo? Por acá están los 0 grados centígrados en este punto, y por acá estaría menos 100. Menos 100 grados centígrados. Ok, muy bien. Preguntas. Eso lo habíamos visto en la clase anterior. Lo habíamos comentado. Ahora, cuando reingresa, comienza a encontrarse no solamente con esta, sino con las otras capas. El transbordador reingresa por aquí, comienza a encontrarse con las mesósferas y demás. ¿Hay cambios de temperatura? Sí. Noten que hay unas muy calientes y otras después muy frías.
Entonces el material del transbordador necesita ser muy bueno para que si se calienta se enfríe también muy fácil y no sufra cambios considerables en la estructura. ¿Qué pasa entonces cuando hace el reingreso? Toda la energía que estaba aquí, que antes era en mayor cantidad potencial, se transforma en energía ¿qué? Cinética. Esta distancia comienza a ser cada vez más pequeña, comienza a aumentar su velocidad y al comenzar a aumentar su velocidad también la resistencia del aire comienza a aumentar. Entonces podemos decir cosas como la siguiente: al final de la fase orbital, la nave, en este caso el transbordador, entonces al final de la fase orbital, ¿qué pasa con el transbordador? Se da la reentrada en la atmósfera de la Tierra y esa reentrada le permite, dependiendo del tipo de objeto, hacer un vuelo. ¿Qué tipo de objeto era un transbordador? En realidad un orbitador. Era un planeador. ¿Recuerdan la tarea del planeador? Cuando el transbordador llega, hace lo siguiente. Llega a la ionosfera, hace una serie de maniobras que ahora las veremos más exactamente en otro video. El transbordador, una vez reingresa, no tiene combustible. Entonces funciona como un planeador. El planeador que hicieron ustedes en Balso, ¿se acuerdan? Así mismo. ¿Qué necesita entonces el piloto? Necesita saber qué. Todo lo que tiene que ver con la sustentación, necesita saber cómo manejar el avión, si aumenta la sustentación, la disminuye y demás. ¿Por qué? Porque debe hacer todo este recorrido y aterrizar en Kennedy. Lo curioso es que este aterrizaje tiene que darse en una trayectoria medianamente definida. La razón radica en que mientras el transbordador se mueve, la Tierra también está moviéndose. Entonces la trayectoria debe conocerse. Punto 1. Punto 2. El reingreso no se da por cualquier parte ni a ningún ángulo aleatorio. Cada planeta tiene una brecha de entrada. Esa brecha de entrada es aproximadamente un dibujo como este. Esta es la Tierra. Y esa Tierra, ¿verdad? De salida puede salir por cualquier lado, es correcto. ¿Por qué no? La entrada. Porque la entrada no entra como un cohete, entra como un objeto volador, básicamente. Es decir, entra como un asteroide. Entonces, debido a la composición de la atmósfera, si el ángulo es muy grande, lo que va a pasar es que va a mandar al transbordador lejos. Pero si el ángulo es demasiado pequeño, lo que va a pasar es que el transbordador va a caer así. Listo. Esta primera parte es la trayectoria que puede decirse siguen muchos objetos que caen como meteoritos a la Tierra, básicamente. Esta otra parte es lo que ocurriría como el rebote, es una especie de rebote en el que el objeto llega y cuando llega a la atmósfera, en vez de llegar hacia la Tierra, se mueve lejos de ella. Muy bien, esto que acá es una ventana. Open the window. No se llama una window. Listo. Se llama
una brecha o un camino por el que deben reingresar. La parte matemática la veremos en la clase siguiente, después de que les termine de contar qué ocurre aquí. Pasa lo siguiente. El vuelo del transbordador es un vuelo ¿qué? ¿Cuántos Mach? Su velocidad puede ser de 8 a 12 kilómetros por segundo. ¿Cuántos son 8 a 12 kilómetros por segundo? Le cuento, le comento. Para ir desde acá hasta Bello en un segundo. O sea, sale usted de acá de la universidad y ya llegó a Bello. ¿Listo? Esa es básicamente la velocidad a la que va. ¿Alta? Sí. Por eso se dice que el vuelo es hipersónico, hypersónico. Es decir, Mach mayor que 5. Y debe regresar con una velocidad predeterminada a la superficie de la Tierra. La atmósfera se va a considerar, la atmósfera en este caso, se va a considerar como en reposo. ¿Eso es cierto? Que la atmósfera se encuentra en reposo. No es cierto, ¿cierto? Pero es una aproximación que se hace. Otra característica, la nave en este caso el transbordador, la nave desacelera. Y cuando desacelera, se forman las shock waves, que son ¿qué? Exacto, las ondas de choque enfrente de la nave o enfrente del transbordador. Hablo de la nave porque en este caso puede ser el transbordador o puede ser puede ser una cápsula de reingreso de tipo Apolo. Más características, las siguientes. También pasa con las cosas que pueden caer a la Tierra, solo que la diferencia es que pues obviamente en la realidad la atmósfera no está en reposo y no se espera de que la velocidad a la que llegue un meteorito a la Tierra sea calculada o sea determinada previamente. Muy bien. Las transferencias de energía en forma de calor son las siguientes: por convección y radiación. ¿Por qué por convección y radiación? Por convección, porque usted tiene la superficie del transbordador y se transfiere energía en forma de calor desde un fluido hasta la superficie. Recuerden que cuando usted tiene una superficie, si esta es la temperatura de la superficie, esta es la temperatura del fluido, hay una transferencia de energía en forma de calor por convección dependiendo de las temperaturas. Y por radiación, porque las temperaturas son mayores que 1000 Kelvin. ¿Por qué? ¿Dónde está? Está en esta región, en la ionosfera. Vale. Listo. Otra característica, a la velocidad orbital, usted puede decir que la energía en forma de calor por unidad de tiempo por radiación aumenta y que es mayor que la energía en forma de calor por convección sobre la superficie. Es decir, estas condiciones le permiten que haya ablación del escudo térmico, o sea, del heat shield.
Este, Sí. Ya, esa condición. esa desigualdad solo es en la ionosfera. Ionosfera, mesosfera, podría darse después también. La razón de ello es que aquí la densidad ya es mayor. Y al ser la densidad mayor, el drag también es mayor. O sea que la transferencia de energía en forma de calor también es más grande. Aquí, en la ionosfera, la temperatura es más alta. Y hay una transferencia de energía en forma de calor. Pero las partículas son menor cantidad. En la mesosfera, la temperatura es menor, pero su densidad es mayor. O sea, pero por eso entonces ya la desigualdad cambiaría de lado. Sí, correcto, sí. En el caso, esta sería la ionosfera, en la mesosfera se daría más por convección, es correcto. Muy bien. Más aspectos importantes, los siguientes. Son los siguientes. Voy a borrar aquí ya el dibujo, ya no. Más aspectos importantes. El propósito, ¿cuál es? Que la payload salga, o la carga útil salga de la atmósfera, se consiga llevarla, pero en caso de que sea una tripulación, se consiga que regresarlas o recuperarla completa. Ese es el propósito. Por eso, para los planetas con una atmósfera, lo que ocurre es lo siguiente: una desaceleración, o sea, una disminución de la aceleración, y un calentamiento aerodinámico. A los planetas, o para los planetas que no tienen atmósfera, lo único que ocurriría es que la desaceleración, ¿cierto? ¿Para quiénes cumpliría esto? ¿Para qué planetas habría un calentamiento aerodinámico? Mercurio tiene atmósfera densa, muy densa, ¿cierto? Venus, una atmósfera también densa. Marte, también. ¿Qué otra? Júpiter, la Tierra. Ok, un asteroide. Cuando llega un asteroide no pasa eso, sino que cuando llega un asteroide, el descenso de la carga útil o de lo que haya se hace por medio de rockets, por medio de propulsión, realmente. ¿Por qué se desacelera? Se desacelera porque usted espera que, a diferencia de la velocidad que lleva a orbital, él llegue acá con una velocidad razonable y al final se frene. Entonces hay una desaceleración desde la parte de la órbita hasta el ingreso, hasta el freno, mejor dicho, que es la llegada a Tierra. ¿Y esa desaceleración es completamente por la atmósfera? Puede ser por la atmósfera, sí, de hecho. ¿Por qué? Porque esta desaceleración se produce frenando por el aire, realmente. Y no habría una razón diferente al aire para el freno de la nave. Sin embargo, hay otras opciones. ¿Cuáles? La nave puede tener unos cohetes retropropulsores, unos cohetes pequeños que vayan frenándola, que la vayan frenando conforme va desacelerando, conforme va llegando a la superficie. En los planetas o en los lugares donde no hay atmósfera, es como se hace. El módulo lunar, ¿qué hacía? Que era un modulito como así. Pues sí, eso. ¿Qué hacía? Para aterrizar, aterrizaba por propulsión, descendía por propulsión, y para despegar hacía lo mismo,
Para despegar es más fácil, es muy obvio. Siempre lo han hecho. Pero para aterrizar no es tan obvio. Otra opción es que usted dijera, no, yo tengo un gran paracaídas, pero resulta que el paracaídas solamente funciona en lugares donde ¿qué? Donde hay atmósfera. Ejemplo, Marte, Curiosity, cae con un paracaídas. Bueno, es una opción. La otra, ¿cuál sería? Que caigan en una especie de balones de aire, estilo airbag, en donde va todo, cae, apura y comienza a rebota, y una vez rebota no pasa nada porque está lleno de aire, está lleno de bolsas que protegen toda la estructura. Finalmente la bolsa se desecha y sale lo que usted necesita dentro de la misión. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que no siempre este tipo de llegadas es la mejor. ¿Usted se imagina? Bueno, sí, Camilo y Karina van a ir y van a hacer la misión y van a caer con un tipo de llegada de este estilo. Pues la mareada que se va a pegar el aire, ¿cierto? Y no solamente eso, el mero golpe de una desaceleración de una velocidad muy grande a la velocidad con la que choca, con eso acaba pues con usted, ¿cierto? Entonces por eso es importante, o es el propósito, de mantener cuidada o mantener bien la carga útil. Perfecto. Listo. ¿Qué pasa al entrar a la atmósfera? Cuando entra a la atmósfera, entra en la atmósfera, lo que ocurre es lo siguiente: la densidad aumenta, la temperatura aumenta, bueno, disminuye y después aumenta y demás. La rapidez, la voy a dibujar así, disminuye, y la energía en forma de calor es el resultado de todo esto que ocurre ahí. Es decir, hay una transferencia de energía en forma de calor causada por todas estas condiciones. Ahora, queda parte de la pregunta del parcial. Supongamos que toda la energía cinética se transforma en energía en forma de calor. Toda la energía cinética, es decir, la energía que tenía el sistema mientras estaba rotando, más la energía que adquiere por cambio en la altura. Si todo eso se transforma en energía en forma de calor, destruye la nave. Lo voy a escribir así: la nave se derrite. Listo.